El juez desactiva el blindaje del puesto de la jefa de policía local de Almonte. Los minions policías se incorporan a la ronda de protestas de los agentes locales. La Candelaria anuncia en Almonte una primavera anticipada. El Pleno de la Diputación debatirá una moción socialista para garantizar la financiación de los proyectos de igualdad. Huelva se mantiene como primera provincia exportadora de Andalucía. Vox exige en el Congreso que el Gobierno cubra con urgencia las vacantes de la Guardia Civil. Unos 8.000 usuarios se beneficiarán de la anulación del IRPH de la hipoteca. Los desahucios registran el mínimo histórico para el tercer trimestre. Un total de 20.000 onubenses se vacunaron frente al neumococo durante el pasado año. Los delitos de tráfico están detrás de 6 de cada 10 trabajos a la comunidad. El Servicio Andaluz de Salud estabiliza la situación de 25 médicos de familia. Patrulla canina de carne y hueso en Almonte. Juventudes Socialistas y PSOE presenta una campaña contra el veto parental. Huelva recibe el mayor número de inmigrantes de su historia. Burritos para limpiar la playa sin impacto ambiental. Ecologistas en Acción culmina su plantación de árboles y arbustos. Peregrinación al monte de la Juventud Cofrade por el año jubilar de la Virgen del Rocío. El Pleno del Ayuntamiento de Almonte acordó el 12 de marzo del año pasado la relación de puestos de trabajo de la Administración local, con la socialista Rocío Espinosa al frente de la Alcaldía y Antonio Joaquín Díaz Trigueros como concejal de Seguridad Ciudadana. Se procuró el blindaje del puesto de jefe de la Policía Local, que desde hace años ocupa la almonteña Francisca Borrero. El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España, Andalucía, mostró su desacuerdo con la medida en los tribunales. Ahora la justicia le ha dado la razón. Como consta en una sentencia del 29 de enero de 2020, el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Huelva ha estimado la demanda del sindicato y ha dejado sin efecto esa protección de la que hasta ahora disfrutaba Borrero. La pelota está ahora, pues, en manos de la alcaldesa de la localidad, que debe decidir si sigue manteniendo a Francisca Borrero en este puesto o nombra ahora a alguien de su confianza para ocuparlo. El Sindicato Profesional de Policía Municipales de España, Andalucía, en Almonte protagonizó la segunda concentración en 2 semanas ante la Casa Consistorial de la localidad. Una veintena de agentes y allegados protestaron durante un cuarto de hora, megáfono en mano y con la cara oculta bajo las caretas de la popular serie La Casa de Papel, que simboliza esa resistencia del pez pequeño ante el pez grande, del obrero contra el sistema. Precisan a Huelva Información desde el sindicato. No estuvieron solos. Tirando de la ironía, incorporaron a la concentración a la denominada Unidad Operativa Policial de Minions, conformada por una decena de personajes amarillos de la célebre serie Mi Villano Favorito. El hecho de que los agentes locales hagan gala del buen humor no resta un ápice de seriedad a sus reivindicaciones. El fin de estas concentraciones, que están dispuestos a realizar cada domingo, es que el Ayuntamiento de Almonte se siente con ellos a negociar sus peticiones. El Ayuntamiento de Almonte organiza unas jornadas de prevención de incendios y primeros auxilios en el hogar. Será en el Salón de Actos del IES La Ribera el día 4 de febrero a las 5 de la tarde. La convivencia estará amenizada por una merienda y será abierta al público. Será impartido por el jefe de bomberos del Parque Comarcal Condado Doñana, Cristóbal Acosta, y el técnico de salud, Francisco Escobar.
La Fiesta de la Luz reúne en la villa centenares de devotos y cumplen como cada año con el alegre rito de la presentación de los niños a la Virgen del Rocío. Era complicado contener la algarabía en el interior de la parroquia de la Asunción en los momentos previos a la bendición de los niños y su presentación ante la Virgen del Rocío en este domingo de Candelaria, colofón para una festividad que se ha vivido intensamente en la villa. El presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla, ha recordado que este año se reviste de singular alegría, ya que la tradición solo se celebra en la Asunción una vez cada 7 años. El presidente confesaba la honda satisfacción de los miembros de la matriz por ver que la semilla rociera sigue creciendo y que esos niños probablemente van a ser devotos de la Virgen. El Grupo Socialista de la Diputación de Huelva ha presentado al Pleno Ordinario del mes de febrero una moción en la que manifiesta su rechazo ante la forma y el fondo en el que el Instituto Andaluz de la Mujer ha resuelto las 3 líneas de convocatorias de subvenciones para financiar los proyectos de igualdad contra la violencia de género y el de mujeres en riesgo de exclusión social en Andalucía. La moción, que afirma que el actual gobierno de la Junta de Andalucía ha procedido a un desmantelamiento del tejido asociativo de mujeres, recuerda que el Instituto Andaluz de la Mujer ha financiado en 2019, mediante resolución definitiva, tan solo 76 proyectos en toda Andalucía, pese a que 317 de ellos llegaron a tener una resolución provisional, por lo que ha excluido a 241 entidades a las que le había notificado que serían beneficiarias y a las que no se ha dado ninguna explicación de su exclusión. En los primeros 11 meses de 2019, Huelva se mantiene como la primera provincia exportadora de Andalucía, con 6.532 millones de euros en ventas, el 22,5% de todas las exportaciones andaluzas. En este periodo, un total de 1.231 empresas onubenses vendieron sus productos al exterior, de las cuales más de un tercio, 393, son exportadoras regulares, cuyo número crece un 1,3% interanual, según datos facilitados por Stenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior. La provincia onubense exporta principalmente minerales, escorias y cenizas, con 1.718 millones hasta noviembre, el 26,3% del total, combustibles y aceites minerales, con 1.486 millones, el 22,8%, y frutas frescas, con 1.229 millones, el 18,8%, y aumento del 7,3% respecto al mismo periodo del año anterior. El diputado de Vox por la provincia de Huelva, Tomás Fernández Ríos, ha exigido en el Congreso que el Gobierno reponga con urgencia las vacantes de guardias civiles que se están quedando sin cubrir en la Comandancia de Huelva, que ha perdido nada menos que 45 efectivos en el último año. 2 son las cuestiones que Fernández Ríos plantea en la pregunta que ha registrado junto a la secretaria del Grupo Parlamentario de Vox, Macarena Olona. La primera de ellas se refiere a qué medida urgente va a tomar el Gobierno para solucionar esta situación puntual, mientras que la segunda va destinada a saber si el Gobierno va a incrementar los anuncios de plazas a cubrir en la Comandancia de Huelva para que ésta pueda contar en la realidad y de forma permanente con todos los efectivos que deben tener asignados. Para entre 5.000 y 8.000 onubenses, que se estima que son los que tienen aplicado a las hipotecas el índice de referencia de préstamos hipotecarios. Los juristas expertos en la materia esperan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie en las próximas semanas en sentido favorable a los usuarios, anulando el indicador que muchas cajas y algunos bancos utilizan para actualizar el tipo de interés variable de las hipotecas de sus clientes. El letrado David Hernández, de la Rosa Álvarez Abogados, avanza a Huelva Información
que lo que va a venir será una auténtica avalancha de reclamaciones, ya que podría elevarse a 1 millón la cifra de afectados en el territorio nacional. Nunca en un tercer trimestre, desde que se publica la estadística a efecto de la crisis en los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial, los desahucios practicados en la provincia de Huelva habían sido tan escasos, 63 entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2019. Este mínimo histórico registrado en la jurisdicción civil onubense se queda 2 del contabilizado en el año 2013, cuando fueron 65. Desde entonces, se había practicado 171 desalojos de viviendas y locales en el tercer trimestre de 2014, 117 en 2015, 132 en 2016, 162 en 2017 y 96 en 2018, cuando ya se dejaba sentir esa tendencia a la reducción, ubicándose por debajo del centenar de procedimientos ejecutados sobre los bienes inmuebles. El descenso de desalojos se debe a 2 cosas. Por un lado, una remisión de la crisis económica que permite a las familias hacer frente a alquileres e hipotecas, y por otro, el aumento de las negociaciones con los bancos. La Consejería de Salud y Familias ha contabilizado un total de 20.133 personas vacunadas del neumococo en Huelva durante el pasado año 2019. En toda Andalucía fueron 479.591 las vacunadas, de las cuales 354.568 dosis han sido administradas tras el inicio de la campaña de la gripe el pasado 28 de octubre. Esta vacuna forma parte del calendario infantil, pero durante el pasado año, 22.250 vacunados han correspondido a personas que cumplieron 65 años el año pasado, poniendo en práctica la nueva recomendación desde mayo de 2019 de vacunar a todas las personas de 65 años en Andalucía. El Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas a la Prisión, ubicado en el Centro de Inserción Social David Beltrán de la capital onubense, recibió entre enero y septiembre del año pasado 1.050 mandamientos judiciales con estas medidas que evitan que los condenados pasen por la cárcel, siempre a cambio de que presten servicios útiles a la sociedad o arrancándoles el compromiso de no volver a delinquir. El infractor, en definitiva, sigue en libertad y cumple su pena sometido a obligaciones que debe cumplir si no quiere pasarse la condena entre rejas. Para ello se establecen varias modalidades de pena alternativa. Las más frecuentes y voluminosas son los conocidos como trabajos en beneficio de la comunidad, que en el Huelva protagonizaron durante los 3 primeros trimestres del pasado ejercicio 712 mandamientos judiciales, el 67,8% del total. El Servicio Andaluz de Salud, a través del Distrito Sanitario de Atención Primaria Condado Campiña, ha llevado a cabo en las últimas semanas una convocatoria específica de estabilización de empleo que ha permitido la interinización de un total de 25 médicos de familia que desarrollan su labor en esta zona de la provincia de Huelva. Se trata de unos resultados muy positivos, ya que la convocatoria incluía un total de 30 vacantes. Esta medida de mejora de las condiciones laborales impulsada por la Administración Sanitaria tiene como objetivo fidelizar y dar continuidad a los profesionales en los centros de salud, sobre todo en aquellas categorías laborales en las que existen mayores dificultades para encontrar personal disponible en las bolsas de contratación, como son medicina de familia y pediatría. Roma, Trevi, Quiro, Lima y Rambo. Estos nombres nada tienen que ver con los protagonistas de la serie de dibujos animados La Patrulla Canina. Todo lo contrario, son agentes de carne y hueso y forman parte de las unidades caninas
de la policía locales de Bollullos, Par del Condado, San Juan del Puerto, Almonte y Valverde del Camino, y junto a sus guías han realizado una exhibición en el Colegio Valverdeño Menéndez y Pelayo. Los agentes han enseñado cuál es el trabajo que realiza con los canes. La forma en que están adiestrados se denomina marcaje lapa. Los perros, cuando encuentran la sustancia estupefaciente, no ladran ni rajan, se quedan inmóviles ante la droga, lo más cerca posible de su objetivo. Más de 460 alumnos han disfrutado con sus ejercicios en el patio del recreo. Ninguna prueba se les ha podido resistir a los animales, pese a la complejidad. Los socialistas realizan un reparto informativo a las puertas de la Facultad de la Merced y anuncian mociones en los ayuntamientos de la provincia y en la Diputación. Se trata de una campaña contra el veto parental que ha sido presentada en Huelva por el secretario de Organización de Juventudes Socialistas de Andalucía, Álvaro Espina, la secretaria general de Juventudes Socialistas de Andalucía en Huelva, Teresa Castellano, y el secretario de Organización de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Pepe Fernández, en el transcurso de un reparto informativo a las puertas de la Facultad de la Merced en la capital. Para el secretario de Organización de Juventudes Socialistas, este veto parental es una censura educativa en toda regla, que atenta contra el derecho a una educación integral, contra la autonomía y la independencia de los centros educativos, ya que pretende que los padres puedan vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias que son curriculares, obligatorias, evaluables y programadas por los centros educativos. El primer semestre del pasado ejercicio quedará contabilizado como el periodo de tiempo en el que llegó hasta la provincia de Huelva el mayor número de inmigrantes de la historia procedentes de un país extranjero. Así queda reflejado en la nueva actualización de los datos del Instituto Nacional de Estadística que realiza desde el año 2008. En total, 2.984 personas desembarcaron en el territorio onubense entre los meses de enero y junio del pasado curso, de los cuales 2.841 tenían nacionalidad extranjera y 143 eran españoles. Entre las personas que llegan hasta el territorio onubense hay dos nacionalidades que copan casi el 50% del número total de extranjeros. Marruecos y Rumanía son los dos países mayoritarios en este flujo de migración foránea que entró en la provincia de Huelva. Una bruma blanca desdibuja el rompeolas en la playa de Matalascañas, donde el sol del invierno empieza a calentar y la arena parece sentirse sola fuera de la época estival. No hay más compañía que el mar y la roca que rompe el dibujo de la costa almonteña y que amaga recordar la Torre Almenara que fue. Hasta allí llegaron el pasado viernes 3 burritos con un claro cometido medioambiental: recoger basura sin causar ningún impacto en el medio natural. Plásticos, corchos, redes y cristales, entre otros despojos, fueron recogidos por los voluntarios de la Asociación Burrito Feliz de Hinojos, que crían y cuidan a los animales, los cuales desempeñan labores variadas en relación con el medio ambiente y en el trabajo terapéutico de niños con discapacidad. El juez desactiva el blindaje del puesto de la jefa de policía local de Almonte. Los minions policías se incorporan a la ronda de protestas de los agentes locales. La Candelaria anuncia en Almonte una primavera anticipada. El Pleno de la Diputación debatirá una moción socialista para garantizar la financiación de los proyectos de igualdad. Huelva se mantiene como primera provincia exportadora de Andalucía. Vox exige en el Congreso que el Gobierno cubra con urgencia las vacantes de la Guardia Civil.
Unos 8.000 usuarios se beneficiarán de la anulación del IRPH de la hipoteca. Los desahucios registran el mínimo histórico para el tercer trimestre. Un total de 20.000 onubenses se vacunaron frente al neumococo durante el pasado año. Los delitos de tráfico están detrás de 6 de cada 10 trabajos a la comunidad. El Servicio Andaluz de Salud estabiliza la situación de 25 médicos de familia. Patrulla canina de carne y hueso en Almonte. Juventudes Socialistas y PSOE presenta una campaña contra el veto parental. Huelva recibe el mayor número de inmigrantes de su historia. Burritos para limpiar la playa sin impacto ambiental. Ecologistas en Acción culmina su plantación de árboles y arbustos. Peregrinación al monte de la Juventud Cofrade por el año jubilar de la Virgen del Rocío.